En este video corto vamos a empezar a trabajar con ustedes el asunto de cómo pensar, cómo encarar una guía de actividades cuando nos dan en la materia Introducción a la Matemática, y acá lo vamos a estar poniendo en juego con el TP2 sobre funciones lineales. Pero antes de ir al trabajo práctico, queremos contarles algunas pautas, algunos tips que creemos que les van a ser útiles para empezar a que ustedes tengan cierta autonomía en cómo abordar una guía nueva cuando en la materia nos la dan. Lo primero que van a necesitar hacer o que les va a convenir hacer es tener una mirada macro de la guía, saber qué hay en la guía para empezar a vincular con lo que aparece en la guía, con lo que vieron en las clases teóricas y con el tipo de ejercicios que vieron en las clases prácticas. Ustedes tienen clases teóricas, tienen clases prácticas, tienen nuestros espacios, espacios de acompañamiento orientado, y entonces también tienen guías de actividades para resolver. Empiecen a conectar la guía con lo visto en las clases teóricas, con el tipo de ejercicios que trabajaron en las clases prácticas, y traten de identificar qué tipo de actividades hay en esa guía. Fíjense si tienen algún ejemplo resuelto de alguno de los ejercicios que están en la guía, si hay palabras que no conocen, términos matemáticos cuyo significado desconocen, y empezamos a ver cómo uno se organiza tanto trabajando individualmente como en equipo. Algunos tips iniciales, y ya voy a tomar directamente el trabajo práctico 2 de Introducción a la Matemática. Está bien pensar en hacer ejercicios de cada tipo de los que hayan identificado antes de pensar en terminar íntegramente todo el ejercicio 1 para pasar a hacer el ejercicio 2, pensando que son ejercicios que tal vez tengan muchos ítems. Entonces, en lugar de agotar completamente los primeros ejercicios, cosa que puede hacer que no lleguen nunca a los últimos, si tienen identificado qué tipo de ejercicios hay, vayan haciendo ejercicios de distintos tipos. Traten de ver si cuando tienen un grupo de ejercicios que es similar entre sí, en algunos se ve algo distinto. Porque si en algunos se ve algo distinto, tal vez ese capaz convendría hacerlo al margen de hacer otro. Por supuesto que después uno vuelve y sigue practicando y completa cosas que le hayan quedado pendientes. Traten de ver lo que ocurre en las clases prácticas. Lo que sucede en las clases prácticas en general enfatiza aquello que ustedes sí o sí tienen que saber hacer. Entonces pongan atención a eso porque ahí tienen que practicar. Y traten de pescar qué es lo que los profes priorizan, a qué le están dando prioridad, a ejercicios de un tipo, de otro, cómo viene el énfasis que ustedes perciben en las clases de teoría y de práctica. Por supuesto que cuando hay palabras o cuestiones que ustedes no se acuerdan, tienen que salir a buscar información. Piensen que en los talleres iniciales, tanto de exactas como de matemática, empezamos a ver cuestiones de este tipo y tienen tips para buscar información que sea confiable y utilizarla para resolver o para aprender matemática. Pongan atención a responder a lo pedido, es decir, la guía me pide con un ejercicio que haga un gráfico, que encuentre un número, que encuentre una intersección. Bueno, eso que me pide cada uno de los ejercicios es a lo que le tengo que responder. También en los tíos empezamos a trabajar sobre esto. Y una cosa que es súper interesante para pensar es qué es lo que a cada uno de ustedes le resulta útil como para poder avanzar en estudiar matemática y en resolver las guías de actividades, porque es muy probable que a distintos compañeras y compañeros de ustedes haya cosas que les resultan diferentes en este sentido y algunas sean más útiles que otras. Les toca rápidamente organizar los tiempos para estudiar, dedicarse tiempo. Piensen que cuanto más larga sea la guía de ejercicios, más tiempo van a tener que dedicarle, y una cosa que es sumamente útil es que armen un equipo, que se busquen uno o dos compañeras, compañeros con quienes están cómodos y trabajar conjuntamente. Eso siempre es sumamente valioso y positivo, no solo porque comparten distintas miradas, sino porque cuando ustedes hacen la práctica de explicarle a otro lo que sí entendieron, están afianzando su propia comprensión. Vamos a hacer una mirada rápido por la práctica 2, por la práctica de funciones lineales.
La voy a mirar así como les proponemos que la lean en una primera instancia, casi que tratando de darme cuenta qué hay. Hay un primer ejercicio que me da gráficos y me pide hallar una fórmula definida por la recta, determinar intersecciones con los ejes, ingresar la fórmula en GeoGebra y hacer algo ahí dentro de GeoGebra, hallar un valor de i para el que tal punto pertenezca a la recta y me pregunta si es único, hallar un valor de x para que tal punto pertenezca a la recta y me pregunta si es único, hallar una fórmula para la única función lineal cuyo gráfico es una recta paralela a L y pasa por el punto tal. Hallar coordenadas de un punto de intersección de dos rectas. O sea que ahí me están dando gráficos y me están pidiendo distintas cosas. O sea, esta es la mirada macro que decimos que les conviene hacer inicialmente. Me dan gráficos y me piden fórmulas, valores numéricos, hallar paralelas, me preguntan si tal o cual cosa es única. Miremos el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dan rectas a partir de ecuaciones, de expresiones matemáticas, simbólicas, ya no me dan gráficos, me dan fórmulas y me preguntan si un punto pertenece a la recta, me piden hallar un valor de i para que un cierto punto pertenezca a la recta y decidir si es posible hacer un cierto despeje y me preguntan cuál es la pendiente. Entonces, en el ejercicio 2 cambió la historia. Nos dan fórmulas que se ven distintas entre sí. Si ustedes miran con un cachito más de detalle, las fórmulas que están ahí se ven diferentes entre sí. A esto me refería en la diapositiva anterior. Me piden puntos, me piden hallar puntos a partir de condiciones o decidir si un punto pertenece a la recta, me preguntan por la pendiente. Me estoy llevando una idea de qué me están pidiendo en esta guía. Avanzo a la página que viene, así rápidamente, y me encuentro con una actividad que cuenta o relata una situación en contexto extramatemático y ahí me preguntan sobre viajes de ciclistas, me preguntan datos numéricos de horas, quién va más rápido, quién llega primero a algún lado. Mirando el gráfico me preguntan si hay dos que se encuentran o no, me piden fórmulas, acá me están pidiendo fórmulas, me pide a qué hora se encuentran fulano y mengano. Es decir, que en esta situación, en contexto extramatemático, tengo que interpretar la situación a partir de un gráfico en este caso, y me piden valores numéricos, intersecciones, fórmulas, comparar velocidades. En la parte que sigue, fíjense que este ejercicio da gráficos que no tienen números y me dan fórmulas y me preguntan si alguno de esos gráficos podría o no corresponderse con una fórmula que me dan, y después me dan otras fórmulas y me preguntan si alguna podría corresponderse con el gráfico. Es decir, que me están dando ahora gráficos que no tienen números y están poniendo el foco en que identifique algo, algún matiz más de tipo cualitativo que puedo sacar del gráfico para identificar gráfico fórmula y fórmulas que se ven distintas. Si ustedes miran acá, las fórmulas se ven distintas. En la actividad que sigue, se dan fórmulas, fórmulas que se ven diferentes y nos piden, por un lado, usar GeoGebra para alguna finalidad y resolver ecuaciones e inecuaciones. Yo voy un poco rápido, ustedes lean con un cachito más de velocidad, de menos velocidad, pero la idea es que se lleven de qué se trata, a qué está apuntando. Y fíjense que nos pide calcular o hallar analíticamente conjunto de ceros, positividad y negatividad. Podrían también no conocer esa nomenclatura y entonces tener que salir a ver qué es lo que esa simbología está representando. Podríamos decir que en esta actividad nos piden usar GeoGebra para graficar, resolver analíticamente ecuaciones e inecuaciones, hallar ceros, positividad y negatividad. En la tanda de ejercicios que viene, en este primero, nos dan condiciones y nos preguntan si es posible hallar un gráfico y una fórmula de una función lineal que cumpla todo lo pedido. Entonces, a partir de condiciones tenemos que hallar gráficos o fórmulas. Eso es lo que se pide ahí. En la actividad que sigue, si ustedes ven, empiezan a aparecer
funciones que ya no tienen todo el dominio de los reales, aparece el dominio restringido y nos preguntan datos sobre la imagen, si ciertos puntos pertenecen o no a la imagen, si es cierto que un cierto intervalo es la imagen de una función, aparece la idea de biyectividad y nos preguntan o nos piden comprobar que una cierta función es biyectiva. Y después también nos piden resolver ecuaciones e inecuaciones, y acá este ejercicio es distinto, de naturaleza distinto a lo anterior. Aparece una función en donde hay un valor que no es conocido, un parámetro que lo tenemos que identificar a partir de condiciones que nos dan. Entonces, la guía, sin entrar en detalles y sin haber resuelto nada, ya me estoy dando cuenta que me preguntan si una función es biyectiva, aparecen funciones con otros dominios que no son todos los reales, me piden datos sobre la imagen, o que la halle, o que decida si un valor está en la imagen, y resolver ecuaciones e inecuaciones, y como les decía, a partir de ciertos datos, determinar el valor de un parámetro que cumpla o que haga que esa función que nos dan, o que esa familia de funciones que nos dan, cumpla con una condición dada. Me estoy llevando una imagen de lo que la guía tiene. Por último, la última de las actividades tiene que ver con composición de funciones, composición que se hace numéricamente y funcionalmente con X, y por último, identificar funciones inversas. Luego de eso hay una guía con 3 ejercicios integradores donde todo esto anterior está como un poco puesto junto. Si lo miráramos todo junto, estas cosas que estuvimos viendo, como para llevarme una idea de qué se trata esta guía que tengo que abordar y sobre la que voy a estar resolviendo actividades, me encuentro centralmente que o nos dan fórmulas que no tienen solo un formato, fórmulas de distinto tipo que se ven distintas y nos piden sacar datos diferentes, decidir si un punto está, algo sobre la imagen, hallar una paralela, o sea, nos dan fórmulas y nos piden datos, o nos dan gráficos y nos piden datos, que los tenemos que sacar a partir del gráfico. Esta es una tanda de actividades que está en esta guía, y hay otra tanda que va al revés, que a partir de datos dados nos pide hallar fórmulas de distinto tipo, o a partir de datos dados nos piden hallar gráficos. Todo esto, además, lo miro antes de ponerme a resolver ninguno de los ejercicios, trato de pensar cuáles cuestiones teóricas están apareciendo, me suenan al leer, escucho y veo nombres teóricos que tendría que conocer, porque me los dieron en la teórica o porque no me lo dieron en la teórica, lo tendría que saber, no lo sé, y me voy a mover para recuperar qué es eso que no sé y que tendría que saber. Ejemplo, con esta guía, ecuaciones, inecuaciones, los distintos tipos de fórmula. Ustedes tendrían que ver esos distintos tipos de fórmula, cuáles son. La palabra dominio, el concepto de imagen, función biyectiva, composición inversa. Con todo esto visto, ya sabemos como tipos de ejercicios que hay, y entonces vamos a esas actividades. Miramos si todo lo que aparece en términos teóricos me suena, lo tengo que repasar, voy a la actividad que me parezca sencilla y trato de ver qué datos me dan y qué me pide. ¿En cuál de estas situaciones estoy? ¿Voy a tener que hallar una fórmula o me dan la fórmula y me piden datos? Entonces, empiezo a resolver, trato de chequear que lo que contesto sea sobre lo que me preguntan. Reviso si contesto a lo que me están pidiendo, comparo con mis compañeros, discuto con ellos a ver si lo que estoy haciendo está bien. Y una vez que hice una actividad de un tipo, podría pasar a otro tipo para ir barriendo distintos tipos de actividades y después vuelvo sobre el tipo de actividad que acabo de hacer. La idea es que ustedes empiecen a ver este tipo de lectura inicial, global, macro, donde no entro en el detalle de si la fórmula es y igual 5x más 1 o menos 2 tercios de x más 2. Es una lectura más global
que nos permite identificar tipos de actividades que hay en la guía. La idea es que con la próxima guía ustedes empiecen a hacer esta mirada y a identificar estas cuestiones que les van a permitir organizarse. Cotejen con la teoría, con lo que vieron en las clases teóricas, cotejen con los tipos de actividades que en las clases prácticas les están dando. ¿A cuáles de estas actividades se le parecen? Me va a ayudar lo que vi en la clase práctica para resolver cuáles tipos de ejercicios y ahí empiezan a avanzar. Bueno, hay mucho trabajo por delante, los esperamos en los espacios de acompañamiento orientados para seguir trabajando con cada uno de ustedes.